Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a trabajar un ejercicio de funciones y el tema que vamos a desarrollar se llama tasa de variación. Recuerden que estamos trabajando con el libro de matemáticas de grado noveno del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Vamos a aprender y el ejercicio está en la página 141. Entonces, vamos a darle. Bueno, entonces vamos a empezar. La tasa de variación de una función cuando pasa de un punto A a un punto B se define de la siguiente manera. TB entre A y B va a ser igual a la función evaluada en B menos la función evaluada en A. Vamos entonces a realizar este ejercicio. Calcula la tasa de variación de cada función en los intervalos dados. Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio. Dice que f de x es igual a 2x elevado a la 2 y le están pidiendo que calcule la tasa de variación en los intervalos de menos 3 a 0. Bueno, entonces para solucionar este ejercicio vamos a poner la fórmula por si se nos olvida, la fórmula de la tasa de variación, que dice lo siguiente, que la tasa de variación entre A y B es igual a la función evaluada en B menos la función evaluada en A. Entonces lo primero que usted va a hacer es identificar en este intervalo que le están dando allí quién es A y quién es B. Entonces A es el primer número en intervalo y B es el segundo, puede decir inicio y final. Entonces ya sabemos quién es A y quién es B, pues entonces vamos a identificar y a calcular f de B y f de A. Vamos a empezar con f de B porque aparece primero en la fórmula de la tasa de variación. Entonces, f de B va a ser igual a f de 0. Y necesitamos calcular f de 0. ¿Por qué f de 0? Pues porque ya habíamos dicho que B valía 0. Mírenlo acá. Entonces, un f de 0 se calcula reemplazando en su función original, en donde aparezca la x, el valor de 0. Vamos a hacerlo. Entonces es 2 por x, pero ¿quién es x? 0 elevado a la 2. Continúo y digo que entonces f de 0 va a ser igual a, resuelvo primero lo que está dentro del paréntesis, 0 elevado a la 2 es 0 por 0 y 0 por 0, 0, entonces me queda 2 por 0. De donde tengo que f de 0 es igual a 0. Y voy a ponerle por acá esta rayita porque eso es importante. Ahora entonces vamos a calcular a f de A. Entonces, ¿quién es un f de A? Pues un f de A es un f de menos 3. Recuerde que A, mírenlo, aquí está, es menos 3. Entonces f de A es igual a f de menos 3. Y vamos entonces a calcular f de menos 3. F de menos 3, recuerde que es reemplazar en su función original en la x, donde aparezca la x va a poner el valor de menos 3, entonces le queda dar 2 por menos 3 elevado a la 2. Continúo, entonces digo que f de menos 3 va a ser igual, y voy a resolver primero lo que está dentro del paréntesis, lo hago acá en un ladito, menos 3 elevado a la 2 es menos 3 por
menos 3. De donde tengo que 3 por 3, 9 y menos por menos, más. Entonces tengo que el resultado es 2 por 9 positivo. Y 2 por 9 te da 18. Entonces f de menos 3 es igual a 18. Vamos a borrar esto de acá. Entonces yo ya sé que f de 0 pues es f de b. Este es su f de b. Y este de acá es su f de a. Por último, entonces usted lo que va a hacer es reemplazar los valores en la función, reemplazar los valores en la fórmula de la tasa de variación. Entonces tiene que la tasa de variación entre menos 3 y 0 va a ser igual a f de b. ¿Y quién es f de b? Pues 0 menos menos de la fórmula f de a. Y f de a es 18. Entonces su tasa de variación entre menos 3 y 0 va a ser igual a 0 menos 18, pues es menos 18. Como usted puede ver, la tasa de variación le dio un valor negativo, por ende la función en este intervalo es decreciente. Muy bien. Vamos entonces a calcular la otra tasa de variación, que es la tasa de variación entre 1 y 2. Tasa de variación entre 1 y 2. Vamos a hacerla acá abajo. Yo tengo entonces que voy a poner otra vez la función, pongámosla acá, f de x igual a 2x a la 2, y pongamos acá al frente la tasa de variación. Qué pena copiarlo tanto, pero es mejor para no irse a embolatar. Entonces recuerde que la función, la fórmula de la tasa de variación es tb es igual a f de b menos f de a, por lo que usted entonces va a proceder a identificar quién es a y quién es b, y luego de eso va a encontrar f de b. Recuerde pues que f de b no es más que f de 2. Y vamos a proceder a calcular f de 2, que f de 2 no es más que en su función original, es decir, en esta, en donde aparezca la x, es decir, aquí va a reemplazar por 2. Entonces le va a quedar como 2 que multiplica a x, pero x va a ser 2 elevado a la 2, de donde usted tiene que f de 2 va a ser igual a, resuelve lo que está dentro del paréntesis, 2 elevado a la 2 le da 4, porque 2 por 2 es 4, y finalmente tiene que f de 2 va a ser igual a 2 por 4 le da 8. Muy bien. Bueno, entonces vamos a calcular ahora f de a. Y f de a va a ser igual a f de 1. Y vamos a encontrar quién es f de 1. F de 1 va a ser igual a, en su función original, donde aparezca la x va a reemplazarlo por 1, entonces le queda 2 que multiplica a x elevado a la 2,
de donde f de 1 va a ser, resuelve lo que está dentro del paréntesis, 1 elevado a la 2 es 1 por 1, 1, entonces le queda 2 por 1, de donde usted tiene que f de 1 finalmente es 2 por 1, 2. Listo. Ahora vamos pues a calcular la tasa de variación. Recuerde, vamos a aplicar la fórmula que dice que la tasa de variación es igual a la tasa de variación entre 1 y 2. Va a ser igual a f de b menos f de a. F de b, ¿cuánto le dio f de b? Mírelo, aquí está. Le dio 8 menos f de a. Mírelo, aquí está. Menos 2. Pongámosle acá que esto es f de a y esto de acá es f de b. Y la tasa de variaciones entre 1 y 2 es 8 menos 2 y le da resultado 6. Recuerden que el resultado al haber sido positivo, la función entonces en ese intervalo es creciente. Muy bien. Si usted quisiera graficar esto en GeoGebra, vamos a hacerlo y vamos a corroborar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, la función es f de x igual a 2x elevado a la 2. Vamos a graficarla. F de x es igual a 2x elevado a la 2. Presiono Enter. Busco mi función. Voy a cambiarle el color. A ponerle un valor. Un color rojo para que se vea más. Y entonces voy a decir lo siguiente. Recuerde que usted estaba calculando la tasa de variación inicialmente entre menos 3 y 0. Escribámoslo acá. Era TV, que no me quedó tan bien. Recuerde, entre menos 3 y 0. Vamos a quitar esto de aquí. Entonces vamos a ubicar acá el menos 3b. Entre menos 3 y 0. ¿Qué pasó con esa función ahí? Entre menos 3 y 0. Yo veo que la gráfica viene decreciendo. Mire la que viene hacia abajo. Viene decreciendo. Y era pues lo que nos había dado, ¿no? Ahora la otra tasa de variación, que era entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Mírenla, acá está. ¿Qué pasó con esta función entre 1 y 2? Mírenla, acá está. La función fue creciente. Muy bien. Vamos entonces a continuar con el ejercicio B. G de x es igual a menos 9 x a la 2 más 7x menos 5. Y le piden que calcule la tasa de variación entre 2 y 4. Copiémoslo acá, tasa de variación entre 2 y 4. Y copiemos la fórmula. La tasa de variación es entre A y B
es la función evaluada en B menos la función evaluada en A. Identifico quién es A y quién es B. A es el 2 y B es el 4. Y procedo a encontrar un f de B. Un f de B va a ser igual entonces a un f de 4. Porque, ya lo dije, B es 4. Y procedo a calcular, va a encontrar el valor f de 4, es decir, en su función original, en donde aparezca la x, va a poner el 4 y dice lo siguiente: menos 9 que multiplica a x cuadrado, pero x es 4, entonces 4 al cuadrado más 7 por x, pero x es 4, menos 5. De donde usted tiene finalmente que f de 4 va a ser igual a menos 9 y resuelve lo que está en los paréntesis. 4 a la 2 pues es 4 por 4, 16 más, y 7 por 4 pues es 28 menos 5. Donde usted dice que f de 4 finalmente va a ser igual a 9 que multiplica a 16. Si no estoy mal es 144. 9 por 16, 144. Efectivamente 144. Y va a decir, hagamos estos numeritos bien, 144 y menos por más le da menos, más 28 menos 5, de donde usted tiene finalmente que f de 4 va a ser igual a, saquemos la calculadora, a menos 144 más 28 menos 5, eso le da menos 121. F de menos 4 es igual a menos 121. Y vamos a proceder entonces a encontrar a f de A. F de A va a ser igual a f de 2, ¿no? ¿Por qué f de 2? Porque ya dijimos que A valía 2. Para encontrar entonces f de 2 va a hacer lo mismo en la función original, en donde aparezca la x va a poner el 2, entonces le va a quedar menos 9 que multiplica a x cuadrado, pero x es 2 elevado a la 2, más 7 por 2 menos 5. Continúo, f de 2 va a ser igual a, resuelvo lo que está dentro del paréntesis, menos 9 y 2 a la 2 es 4, más 7 por 2, 14 menos 5. F de 2 va a ser igual a entonces a 9 por 4, 36, y menos por más, menos, y vas a resolver esto, 14 menos 5 te da 9, más 9, de donde usted tiene que f de 2 va a ser igual a menos 27. Verifiquemos allí. Jeje, por si la mosca, ¿no? Menos 36 más 9, menos 27. Entonces, este que está de este lado acá es su f de B, y este que está acá es su f de A. Entonces vamos ahora a proceder a calcular ya la tasa de variación. Recuerde, la tasa de variación entre 2 y 4 va a ser igual a f de B, que es menos 121, menos de la fórmula, menos f de A, que es 27,
menos 27. Menos 27, mucho cuidado con los símbolos. Donde tiene que la tasa de variación entre 2 y 4 es igual a menos 21. Aplica la ley de los signos, menos por menos, más 27. Y finalmente tiene que la tasa de variación entre 2 y 4 va a ser igual a menos 121 más 27. Menos 121 más 27. Eso es igual a menos 94. Menos 94. Entonces la función en ese intervalo es decreciente. Decreciente. Bueno, en este lado de acá vamos a calcular la otra tasa de variación. La tasa de variación entre menos 3 y 0. Un poquito más arriba. Y recordemos entonces, pongamos otra vez la fórmula de la tasa de variación entre A y B es igual a la función evaluada en B menos la función evaluada en A. Muy bien. Identificamos quién es A y quién es B. A es menos 3 y B es 0. Vamos a encontrar entonces f de B. Un f de B va a ser igual a f de 0. ¿Quién es un f de 0? En su función original, en donde aparezca la x va a reemplazar por 0. Entonces le va a quedar que menos 9 multiplica a 0 elevado a la 2 más 7 por 0 menos 5. Finalmente f de 0 va a resolver lo que está dentro del paréntesis. 0 a la 2 pues es 0 por 0, 0 por 9, acá 0, aquí 0 también, 0 aquí, y menos 5, 0 menos 5 es menos 5. F de 0 va a ser menos 5 y este es su f de B. Y en este lado de acá va a encontrar su f de A. F de A va a ser igual a f de menos 3. Y vamos a encontrar f de menos 3, f de menos 3. Reemplazamos en su función original. Ahí menos 9x a la 2 menos 9 menos 3 a la 2 más 7 por x que es menos 3 menos 5. Resolvemos lo que está dentro de los paréntesis. F de menos 3 va a ser igual a menos 9 y menos 3 elevado a la 2 es menos 3 por menos 3, 3 por 3, 9 y menos por menos más. Entonces acá le queda 9. Resuelve acá. 7 por 3, 21. Y más por menos, menos 5. Finalmente, f de menos 3 va a ser igual a 9 por 9, 81 y menos por más, menos. Acá menos 21, acá menos 5. De donde usted tiene que f de menos 3 va a ser igual a, saque la calculadora, menos 81 menos 21 menos 5, eso le va a dar menos 107. Y finalmente se va a hacer su f de A, la tasa de variación entre menos 3 y 0, entre menos 3 y 0 va a ser igual a f de B, que es menos 5, menos f de A, que es menos 107. La tasa de variación entre menos 3 y 0
ahorita va a ser igual a menos 5, ley de los signos, menos por menos más 107, de donde usted finalmente tiene que su tasa de variación entre menos 3 y 0 es 102. Y le doy positivo, quiere decir que la función en ese intervalo es creciente. Vamos a verificar esto en un momento. Empecemos acá con el ejercicio que habíamos hecho. La tasa de variación entre 2 y 4. Entonces ingresemos la función. Borremos esto. Listo. La función es g de x. No importa si es f o si es g. Es igual a menos 9x elevado a la 2 más 7x menos 5. Mira, aquí tiene la grafiquita. Entonces, el primer intervalo entre 2 y 4, dijimos que la función en ese intervalo, la tasa de variación nos había dado menos 94 y que era decreciente entre 2 y 4. Entonces entre 2 y 4 miren, yo tengo que pararme acá entre 2 y 4. ¿Qué está pasando con esa función? Está decreciendo. Muy rápidamente ahora miremos por el otro lado. La otra tasa de variación entre menos 3 y 0 me dio que era creciente entre menos 3 y 0. Miren, entre menos 3 y 0, entre menos 3 y 0, miremos esto, saquemos el lápiz, entre menos 3 y 0, ¿qué está pasando con esa función? Está creciendo. Bueno, por último, vamos a revisar este ejercicio. Encuentre la tasa de variación y la función que le están dando es y de x igual a 7. Si usted analiza, le están diciendo encuentre la tasa de variación entre menos 3 y 5 y entre 8 y 15. La función y de x no tiene variable, no tiene letra, es decir, es una función que es constante, es decir, que no cambia. Si lo graficamos, borremos acá, y de x igual a 7. Miren lo que va a pasar al graficar. Miren, ahí está la función, póngale un color rojo. Propiedades, colorcito rojito. Y si usted analiza, esta función siempre se mantiene constante. Por más que usted avance en x, va a tener los mismos valores en y. Entonces, en las funciones que son constantes no tiene sentido hablar de tasa de variación. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Si este video te ha gustado, dale like, compártelo o déjanos un comentario acá abajito. Entonces, de antemano yo espero que te haya gustado y chao.